las remesas que México recibe. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Las remesas son los envíos de dinero de aquellas personas que radican en otra nación a su país de origen. En este caso, si hablamos de México, nuestro país recibe el 90% de la totalidad de sus remesas de un solo país. Les hablo de Estados Unidos. Y ciertamente no solo se trata de un tema financiero, dado que sus implicaciones van mucho más allá que depositar y que retirar dinero de una ventanilla. Te diré que México es uno de los principales países receptores de remesas en el mundo, solo por detrás de China y Filipinas. Es decir, en el año 2019, México se convierte en el tercer país receptor de remesas en el mundo. Esto según datos del Banco Mundial, el cual espera que para 2019 la cantidad de remesas que los aproximadamente 300 millones de trabajadores que las envían por todo el mundo alcancen en 2019 los casi 600 mil millones de dólares a nivel mundial, de tal forma que los países de donde se envía la mayor cantidad de remesas son primeramente de Estados Unidos con casi 100 mil millones y de Dubái con un aproximado de 40 mil millones. Pero aquí hay que destacar que en el país al que van la mayoría de las remesas que salen de Estados Unidos es a México. Y se prevé que con el aumento que se ha venido dando de manera constante durante los últimos 25 años y que aumentó en los últimos 4, se supere para 2019 la cifra de 34 mil millones de dólares. Esto, lógicamente, si la tendencia al alza continúa. Ahora bien, el impacto de las remesas es muy grande en la economía mexicana, ya que son estas las que constituyen el sustento de una gran cantidad de familias mexicanas, y por ello son una importante fuente de ingresos en México, como cash, como dinero efectivo, como dólares en efectivo. Es decir, son las únicas cantidades en dólares que realmente fluyen de manera líquida a la economía de consumo en México, ya que en su mayoría se utilizan las remesas para el gasto corriente de las familias que las reciben, y solo una pequeña parte es destinada a la inversión, y por ello las remesas contribuyen al desarrollo de sus comunidades, al incrementar la capacidad de compra y mejorar las condiciones educativas y de vida de miles de mexicanos. Y cuando estas remesas son destinadas a algún pequeño negocio o algún emprendimiento, como puede ser también la construcción de alguna casa o edificación o algún otro proyecto, también generan y detonan empleos, y de esta manera están incentivando la producción de bienes de consumo, el comercio y la venta minorista en la geografía mexicana. Pero es necesario que la persona que envía las remesas a México considere que cada dólar enviado es producto de un gran esfuerzo, y por ello es bueno que analice cuál es la mejor opción para sus envíos. No necesariamente, ojo, la opción más barata es siempre la mejor alternativa. También es importante valorar las alternativas del envío y la seguridad en el mismo. Me refiero también a que se consideren las comisiones, pero también algo que siempre se olvida y que se deja fuera es los gastos de los pasajes y traslados de la persona que acude a recibir la remesa, que acude a cobrarla en algún lugar del interior de la República Mexicana. Es decir, se debe tomar en cuenta el tiempo que va a invertir la persona y los gastos de su traslado al lugar donde va a realizar el cobro de lo que le ha enviado su familiar o la persona que le envíe desde otro país. Se consideran
todos los gastos, no nada más la comisión que estamos viendo en primera mano, sino cuánto va a costar trasladarse a cobrar esa comisión. También recordemos que son los trabajadores mexicanos que viven en Estados Unidos principalmente quienes están ayudando al crecimiento de la comunidad, de la economía en sus comunidades de origen, y estas se encuentran dispersas, como ya lo he comentado, en toda la República Mexicana. A manera de ejemplo te diré que el estado que más remesas recibe en todo México, y al ser México el tercer país que más remesas recibe en el mundo, podemos decir que es inusual a nivel mundial que una entidad, parte de una federación, reciba tal cantidad de ingresos. Michoacán recibe de ingresos más que el ingreso nacional de 100 países mundiales. Se prevé que para 2019 tan solo Michoacán reciba más de 4,000 millones de dólares en remesas, lo que es el ingreso de más de 100 países en el mundo. No sumados los 100 países de manera individual. Tenemos países africanos que en todo un año reciben menos que lo que Michoacán recibe de remesas. 4,000 millones de dólares es una enorme cantidad de dinero, y eso va a recibir Michoacán, se prevé, para este 2019, una cifra superior a los 4,000 millones. Algunos estiman hasta 4,400. Y por ese motivo, algunas voces dicen y argumentan que es lo que mantiene a flote al estado de Michoacán. Y analicemos que con tanta huelga de normalistas, etcétera, tomas y trastocamientos de la economía local, ciertamente ese dinero que va al consumo interno de Michoacán es lo que está sosteniendo en gran medida la economía local. Y les hablo de un estado grande porque cuenta con poco más de 90,000 kilómetros cuadrados, el estado de Michoacán, y una población cercana a los 5 millones de habitantes. Así, de no ser esto, Michoacán sería uno de los estados, ojo, si no recibiera remesas, sería, si no el estado más pobre, uno de los más pobres de México. La República Mexicana cuenta con 32 estados. México estaría al final Michoacán estaría al final de la lista porque se encontraría en extrema pobreza si no recibiera esas remesas gigantescas. Recordemos, solamente por mencionarlo, que lo que puso en jaque a todo México fueron los famosos bonos del aeropuerto que se iba a construir en Texcoco, que eran por el orden de 6,000 millones de dólares la totalidad de los bonos, y se logró una negociación de 1,800 millones de dólares para que ya no hubiera problema y no se devaluara el peso y no hubiera una crisis económica. Ahora, si por 1,800 millones se hizo todo eso, imaginen lo que sirven más de 4,000 al estado de Michoacán. Ese es únicamente como reflexión. Te diré que Michoacán cuenta con una de las mayores tasas de contaría de no recibir las remesas, con una de las mayores tasas de marginación y el menor índice de desarrollo humano. Ahora bien, toda vez que en el caso del estado de Michoacán, te diré, vamos a incrementar la reflexión. El gobierno de Michoacán va a ejercer un gasto para 2019 de 70,000 millones de pesos, que si consideramos un dólar a 20 pesos serían un aproximado de 3,500 millones de dólares. Es decir, todo lo que gasta el gobierno del estado en el año 2019 va a ser infinitamente inferior a las remesas provenientes de Estados Unidos, que si se alcanza lo esperado de 4,400 millones de dólares, superará con creces el presupuesto total del gobierno del estado de Michoacán. 3,500 del presupuesto del estado frente a 4,400 de las remesas esperadas. 900 millones de diferencia, que son un mundo. Ahora bien, debo aclarar que México cuenta con estados muy ricos como Nuevo León, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal, por mencionar algunos, que son los estados que en realidad aportan la mayor parte del gasto federal. El gobierno federal tiene un presupuesto que gasta cada año. Estos son algunos estados los que aportan casi la totalidad del gasto público federal. Estados como Michoacán
reciben más de lo que aportan. Se recauda tan poco en Michoacán que la federación es la que da el dinero para el sostenimiento del gobierno estatal. Esos 3.500 millones de dólares aproximados provienen en su mayoría de la federación. El Estado en realidad no genera ingresos suficientes ni para sostener a su propio gobierno. Ahora bien, esta reflexión que les comparto es con la finalidad de que de una u otra manera existen estados que resuelven su situación y avanzan hacia el desarrollo, aumentan su índice de desarrollo humano y presentan mejoría observable, como es el caso de Michoacán, ya que no podemos dejar de recibir remesas en Michoacán, no se puede hacer eso. Entonces, indudablemente la realidad es que se reciben y ayudan al desarrollo. No podemos decir qué pasaría si no las recibieran, no, las recibimos. Entonces eso está haciendo que el Estado sí avance y sí se desarrolle. Donde el gasto público y las remesas, en el caso de Michoacán, son los principales motores del desarrollo del Estado, y son estas remesas las que están impulsando el comercio y la actividad privada interna, detonando un desarrollo sostenido del Estado. Aquí voy a decirles que las remesas son las que van directamente a los hogares más pobres y donde más se necesita en todo México, así que son la ayuda humanitaria más loable y mejor aprovechada para el gasto y para el sostenimiento de los hogares. No hay ningún otro plan económico que pudiera distribuir de una manera tan efectiva dinero a quien más lo necesita. Hemos observado que a lo largo de los últimos 40 años todos los programas sociales de los diferentes gobiernos no han servido para nada. Los llamados Progresa, Solidaridad, etcétera, y el nombre que le pongan, que le han puesto antes y que le pongan en el futuro, nunca servirán de nada, porque hay que enseñar a pescar a las personas y no regalarles un pan para comer hoy y tener hambre mañana. Estas remesas van directamente a quien lo necesita. No así los programas sociales que aplican los diferentes gobiernos que existen y existirán en México. El gobierno regularmente es un barril sin fondo que nunca sabe administrar nada, y esa administración debería incorporarse por ley, impedir que un Estado establecer una ley de funcionamiento económico de los gobiernos municipales, estatales y federal, donde de ser necesario tengan que despedir personal, que no permitan que los sindicatos adquieran tantos derechos tan onerosos, reglas claras para que el funcionamiento y el sostenimiento sea económicamente viable, ojo, económicamente viable, y no suceda como en el caso de Michoacán, que es la federación quien acaba pagando el presupuesto del Estado. Cada estado debe generar su propio ingreso, y de no ser así, debía establecerse mediante una ley de ingeniería financiera para evitar que los gobiernos entren en default, ya que actualmente en todo México tenemos un grave problema que es la deuda interna, por el motivo del dispendio de todo gobierno que nunca saben y nunca les alcanza el dinero ni les alcanzará. Debe establecerse por ley pena corporal inconmutable, cárcel a cualquier funcionario que despilfarre el dinero, a ver si de esa manera pudiesen entender y no cometer lo que han cometido durante los últimos, principalmente desde 1970 a la fecha, ya que México obtuvo y observó un crecimiento sostenido hasta que terminó su mandato Díaz Ordaz. Después de que salió el presidente Díaz Ordaz, que dejó finanzas sanas, que dejó dinero, se perdió todo y se frenó el desarrollo nacional. Actualmente, la opción que existe, regresando al envío de remesas, actualmente la opción que existe a menor costo para el envío de remesas de Estados Unidos a México lo constituye a través de una cuenta bancaria, pero depende del lugar de destino y los gastos de traslado y pasajes de la persona que recibe y que se trasladará al lugar donde lo podrá cobrar. Hay que considerar todos los gastos. Ahora bien, dentro de Estados Unidos son los estados de California, Texas e Illinois, principalmente esos tres estados, quienes son los que están aportando el 50% de las remesas que México recibe. Por ese concepto, aquí no nos está regalando nadie nada. Es un esfuerzo de personas que trabajan, que generan ingresos y que pagan impuestos en Estados Unidos. Si realizan un envío de dinero, es algo que ellos ya trabajaron y ya pagaron impuestos por ello.
no es un regalo, es fruto de su esfuerzo personal. Hay que aclarar que en México recibe también otro 10% de remesas. El 90% de las remesas que recibe México provienen de Estados Unidos, pero hay otro 10% que se recibe de otros 169 países diferentes del mundo. Y de esos otros, hay 3 países principalmente de donde provienen las remesas. Estos son Colombia, España y Ecuador, por mencionar algunos. También de esos países México recibe remesas. Es decir, hoy en día son las remesas el ingreso en divisas que más ha estado creciendo de manera constante a lo largo de los últimos 25 años y principalmente los últimos 4, y ese dinero ya son utilidades. Las remesas no son préstamos ni pagos brutos, es dinero neto y fresco, por lo cual es el mejor gastado actualmente en México y que está mitigando e incrementando el consumo interno. Actualmente te diré que hay 11.5 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, así que esas remesas cuestan mucho esfuerzo para esos 11.5 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos. Una tercera parte de los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos tienen la ciudadanía, y cerca de la mitad de los migrantes mexicanos solamente tienen, si al caso, la primaria. Eso es lo malo. Cerca de la mitad de nuestros migrantes que radican en Estados Unidos solamente a duras penas cuentan con la primaria, no tienen mayor estudio. Ahora, México se ubica actualmente en el tercer país de los principales países receptores de remesas en el mundo. México ostenta cerca del 6% del total mundial de las remesas que se envían, del total mundial, además de concentrar más de la tercera parte de la recepción de remesas en América Latina y el Caribe. El país a donde fluyen la mayoría de las remesas que parten hacia América Latina es a México. La tercera parte del total viene a México. Y el principal destino en México es Michoacán. Ahora también debes tomar en cuenta de las remesas que es necesario partir desde el tema de la migración, ya que tanto sus implicaciones económicas como políticas siguen surtiendo efecto en la calidad de vida de los habitantes y de las personas que las reciben. Es decir, el impacto que tiene la migración y la inmigración en los países es tan grande que economías como la mexicana dependen en gran medida de esta entrada de dinero, y no se diga el estado de Michoacán. Pero más aún, los que dependen de esto son los millones de hogares que reciben dinero de sus familias, amigos, etc. en México, según datos del Banco Mundial, del Banco de México y del INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México. El Banco Mundial es una institución internacional. El Banco de México y el INEGI son instituciones federales mexicanas que comparten la opinión. Las principales entidades con mayor dependencia de remesas, como ya les he comentado, son primeramente Michoacán, después Guerrero, Oaxaca y Guanajuato. Esto con base en el porcentaje del PIB estatal registrado en 2018. Sin embargo, las remesas, la inmigración y estos fenómenos no es algo que se presente únicamente en México, sino que la inmigración internacional es un aspecto que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes modalidades y con distintos grados de intensidad. Así que esperemos un mejor destino y un mayor apoyo a nuestros migrantes. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.